Hoy te voy a contar algo que muy poca gente sabe. En Estados Unidos ya existen bancos que te prestan dinero usando Bitcoin como respaldo. Sí, escuchaste bien. Puedes ir con tus Bitcoins y el banco te da efectivo. Lo que hace unos años parecía imposible, hoy está pasando. Bitcoin está empezando a entrar en el corazón del sistema financiero y eso, amigos, es histórico. Los bancos que durante años atacaron a Bitcoin ahora lo están aceptando. JP Morgan, Bank of New York y otras entidades en Estados Unidos ya han comenzado a aprobar préstamos respaldados con Bitcoin, porque se dieron cuenta de algo. Bitcoin no se puede falsificar, no se puede manipular y no necesita permiso. Es el activo más sólido que existe. Y ahora los bancos lo están usando como garantía, igual que antes usaban oro o propiedades. Esto significa que Bitcoin ha pasado a otro nivel. Ya no es solo una inversión para frikis de la tecnología o economistas rebeldes. Ahora los bancos lo están aceptando como respaldo de dinero real. En otras palabras, Bitcoin ya tiene valor dentro del sistema bancario. El dinero tradicional está empezando a reconocer su sucesor. El proceso es simple: depositas tus Bitcoins en una entidad que colabora con el banco y ellos te prestan dólares a cambio. Es como si tuvieras una casa y la hipotecaras, pero en lugar de ladrillos tienes código, seguridad y descentralización. Lo mejor, no vendes tu Bitcoin, solo lo usas como respaldo. Así puedes mantener tu posición mientras obtienes liquidez. Es el sueño de todo inversor que confía en el futuro digital. Piénsalo bien, durante décadas el sistema bancario se basó en deuda, promesas y papel. Ahora, por primera vez, el sistema empieza a apoyarse en algo con escasez real, matemáticamente verificada: Bitcoin. Los bancos están entendiendo que resistirse es inútil, porque cada vez más personas prefieren una reserva que nadie puede imprimir ni censurar. Bitcoin no pidió permiso, y aún así los bancos están viniendo hacia él. Y esto es solo el principio. Hoy los bancos lo hacen con clientes grandes, pero mañana lo harán con cualquiera que tenga Bitcoin. Las reglas están cambiando. Bitcoin pasó de ser el enemigo del sistema a convertirse en el activo más valioso que el sistema quiere tener cerca. Y eso, amigos, es la mejor señal de que el futuro financiero ya es Bitcoin. Si alguien todavía piensa que Bitcoin no tiene valor real, dile esto: ya hay bancos que lo aceptan como garantía para darte dinero.